Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro curso de cálculo. Hoy veremos dos de los 4 resultados conocidos como teoremas del valor medio. Estos son, por el nombre de quienes los demostraron, los teoremas de Rolle, Lagrange, Cauchy y Taylor. Así que hoy estudiaremos los teoremas de Rolle y Lagrange. En nuestros videos emplearemos, como siempre, subtítulos en castellano a fin de que el contenido didáctico sea amable hacia las personas con discapacidades auditivas. En episodios pasados estudiamos el comportamiento de una curva derivable f dependiendo del signo de su derivada. Usamos este conocimiento para hallar los puntos críticos máximos, mínimos o puntos de inflexión de cualquier curva derivable. Cuando la curva tiene segunda derivada, se puede clasificar los puntos críticos dependiendo del signo de esta segunda derivada. Si f segunda es positiva, alcanzamos un mínimo, y si f segunda es negativa, alcanzamos un máximo. En cambio, si la segunda derivada se anula, el criterio no puede decidir. Esto es así, ya que si bien es cierto que en los puntos de inflexión la segunda derivada se va a anular, también puede suceder que la segunda derivada se anule y sin embargo nuestro punto crítico sea un mínimo o un máximo. Hoy vamos a estudiar el comportamiento de las curvas desde un punto de vista complementario. Vamos a dar condiciones mínimas para garantizar la existencia de puntos críticos. El primer resultado en esta dirección es el teorema de Rolle. Es el más sencillo y también el más importante, ya que los otros 3 resultados que veremos en este curso se basan en él. Supongamos que tenemos 2 puntos en la recta, digamos A y B, y una curva cualquiera continua en el intervalo cerrado A, B y derivable en el abierto A, B, tal que las alturas de la curva en A y en B son iguales, es decir, f de A es igual a f de B. Muy bien, el teorema de Rolle afirma que siempre existe un punto intermedio C entre A y B, tal que la derivada en C se anula, es decir, C es un punto crítico. No importa la forma de la curva. Tampoco importa si la curva sube o baja o incluso si cambia de signo varias veces. Puede que exista más de un punto intermedio en el cual la derivada se anule, pero el teorema de Rolle garantiza que por lo menos hay uno. Podemos resumir esto en el siguiente enunciado. Sea f una función continua en el intervalo cerrado A, B y derivable en el intervalo abierto A, B, tal que las alturas en A y en B son iguales, es decir, f de A es igual a f de B. Entonces existe algún punto C intermedio entre A y B tal que f' de C es igual a 0, es decir, C es un punto crítico. Al extender el teorema de Rolle conseguiremos otros 3 resultados. Estos se conocen con el nombre genérico de teoremas del valor medio. Nuestro segundo teorema aparece cuando consideramos una situación similar a la primera y eliminamos la condición f de A igual a f de B, es decir, permitimos que las alturas en A y en B difieran. Al desplazar verticalmente a la recta que une a los extremos de la curva, hallaremos un punto C intermedio entre A y B, para el cual la derivada f' de C es la pendiente de esta recta. Es decir, f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. De nuevo, no importa la forma de la curva f, o si la curva sube o baja varias veces. Resumimos esto con el siguiente enunciado, que llamamos teorema de Lagrange. Sea f una función continua en el intervalo cerrado A, B y derivable en el intervalo abierto A, B. Entonces existe algún punto C intermedio entre A y B, tal que f' de C es igual a f de B menos f de A entre B menos A. Puede que exista de nuevo más de un punto que satisfaga esto, pero el teorema garantiza que entre A y B al menos existe uno. En resumen, tenemos 2 primeros resultados. El teorema de Rolle, que garantiza la existencia de un punto crítico, y el teorema de Lagrange, que garantiza un valor determinado para la derivada y una inclinación particular para la recta tangente local en el punto intermedio. Por ejemplo,
Supongamos que nos dan la curva exponencial y nos piden hallar en el intervalo cerrado menos 2,1 el punto intermedio C que satisface el teorema de Lagrange. Lo que haremos será calcular la pendiente de la recta que une los extremos. Estos son menos 2 f de menos 2 y 1 f de 1. El valor de esta pendiente se puede calcular y da 0.8609822. A continuación, derivamos la función e igualamos al valor de la pendiente m. Resolvemos la igualdad y la solución obtenida es el valor intermedio C que satisface el teorema de Lagrange entre menos 2 y 1. Además de los teoremas de Arroll y Lagrange, hay aún otros dos resultados que también se llaman teoremas del valor intermedio y garantizan un comportamiento particular de la derivada. Estos son el teorema de Cauchy, que compara el comportamiento de dos curvas derivables, y el teorema de Taylor, que también es considerado como un teorema de aproximación. Estos dos resultados serán tratados en un episodio posterior. Hemos llegado al final de este módulo. Para profundizar, te recomendamos el libro de cálculo avanzado de la serie Schaum, así como el texto de cálculo infinitesimal de Spivak. También puedes continuar mirando nuestros videos anteriores sobre derivadas. Si este episodio te ha sido de provecho, danos un like y suscríbete a nuestro canal.